Buenas tardes, mi nombre es Alberto Rangel, estudiante de Derecho de la Universidad de Campo. En el día de hoy estoy defendiendo mi trabajo de investigación, la cual tiene como nombre Atención sociojurídica al adulto mayor. Como introducción, se tiene que a lo largo de la historia de la humanidad, la vejez ha sido valorada de diferentes formas. Diferentes autores y estudios han elaborado sus escritos sobre el tema de la etapa del adulto mayor o vejez, como se le denominaba antiguamente, que era un término despectivo. Platón exoneraba a los ancianos de luchar y señalaba que el robo de mercancías y la subordinación contra los gobernantes constituían delitos perdonables cuando lo cometían las personas ancianas. Sin embargo, Cicerón opinaba que los gerontes eran malhumorados, inquietos, caprichosos e irritables, y argumentaba razones que convertían a la vejez en un tiempo infeliz. Las sántiras de Juvenal fue lo más degradante al referirse a los adultos mayores, donde se les maldecía y se afirmaba que la vejez era una etapa fea, caracterizada por el olvido y la falta de razón. En antiguos textos religiosos veneraban y respetaban a los patriarcas que vivían más de 120 años y eran considerados como sabios. También existían otras civilizaciones, como lo es en China, con tradición milenaria de respeto y veneración hacia sus adultos mayores. Además podemos citar las sociedades indígenas, donde los ancianos solían ser médicos, brujos y principales sostenedores de las tradiciones. Principales sostenedores de las civilizaciones tribales, así como en Venezuela. En nuestra edad, los ancianos, las tribus eran los sabios asesores del cacique. Se decidió trabajar con dicho grupo vulnerable, ya que se encuentran en un estado de fragilidad, de maltrato, de exclusión y del olvido. En ese sentido, se procura orientar las diversas estrategias de abordaje y acompañamiento social e institucional, a objeto de reivindicarles mediante la sistematización de actividades para el logro de la equidad y la justicia social, para que los dignifiquen a través del conocimiento de las leyes sociales y en consecuencia poder llegar a hacer uso, goce y disfrute efectivo de sus derechos. Este trabajo de investigación al adulto mayor se apoya como herramienta para socializar y difundir las orientaciones sociales y jurídicas. De esta manera se evidenció la importancia de facilitar herramientas cognitivas para la participación a todos los usuarios de dichos medios, tal como lo establece nuestra Constitución de la República Bolivariana, lo cual es democracia participativa y protagónica. Como primera parte tenemos la situación objeto de estudio, descripción detallada de la situación objeto de estudio, la cual de forma generalizada existe un gran vacío jurídico. Esto se visualiza principalmente en los individuos adultos mayores, porque no saben dónde acudir para hacer sus diligencias legales, lo que ocasiona que un asunto o trámite legal simple se convierta en un procedimiento interminable, generando malestar, frustración individual, complicaciones, desencadenando un estrés colectivo total. Es de mencionar que los adultos mayores se quedan solos, ya que sus hijos obtienen trabajo fuera de la ciudad en sus diversas profesiones académicas y la gran mayoría emigra a Caracas debido a mejores sueldos y mejores campos de trabajo. En términos generales, la no satisfacción de las necesidades humanas fundamentales vuelve vulnerable a un individuo o a un grupo social o a algún conglomerado social. Y estas necesidades básicas o fundamentales que es indispensable atender a tiempo de
a tiempo de evitar que vuelvan vulnerables a un individuo o a un conmebol social. Son pocas y clasificables, además de que son las mismas en su nivel esencial en todas las culturas y en todos los periodos históricos. Lo que cambia a través del tiempo y de las culturas es la manera y los medios utilizados para su satisfacción. La vulnerabilidad, en términos más significativos, no es más, por otra parte, cuestión de situación personal, sino de circunstancia social, de fenómeno que se ubica en la estructura misma de una sociedad. No se trata de un asunto que puede ser resuelto por el ser humano aislado, por medio solamente de su desempeño personal individual, sino que se trata de un fenómeno estructural. La combinación de algunas características sociales y biológicas, así como de ciertos contextos estructurales, da origen a grupos poblacionales que son socialmente vulnerables. También hay grados en la intensidad de la vulnerabilidad. Los aspectos sociales tales como clase, género, etnia, preferencias sexuales, edad y las condiciones estructurales del contexto como la cultura, la política y la economía determinan el grado de vulnerabilidad de un grupo, de un individuo o de una sociedad como tal. Por lo tanto, este es un fenómeno que requerirá ser atendido fundamentalmente en su perspectiva holística, a fin de pretender que sea resuelto en su origen mismo, en su esencia. Pero veamos en principio a qué se refiere tal concepto. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos señala que el término de vulnerabilidad hace referencia a la condición de indefensión en la que se puede encontrar una persona, un grupo o una comunidad. Asimismo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el 2010 señala asimismo que alguien puede ser vulnerable porque no cuenta con los recursos necesarios para satisfacer sus necesidades básicas a las que se enfrenta en su actualidad, tales como la de alimentación, el ingreso económico, la vivienda, los servicios de salud y el agua potable, y que esta situación está en función de la capacidad de respuesta individual o colectiva que tiene frente a una situación de necesidad determinada. ¿Okay? En cuanto a sus objetivos de la investigación, como objetivo general, tiene determinar la norma legal que rige la protección del adulto mayor. Y como objetivo específico, se tiene, primero, especificar cuáles son los derechos que tienen los adultos mayores. Segundo, identificar el problema de la vulnerabilidad de los adultos mayores en la sociedad. El tercero, identificar los factores asociados a la vulnerabilidad de los adultos mayores. ¿Okay? En cuanto a la justificación e importancia, es importante declarar que la justicia es aquel conjunto de normas y reglas que permiten regular las conductas entre las personas, permitiendo, hablando, prohibiendo y limitando ciertas conductas o acciones en el actuar humano o con las instituciones. Ella depende de un contexto en particular donde se desarrollan experiencias, circunstancias y situaciones bastante diversas. La justicia no solo hace referencia al conjunto de normas impuestas a una sociedad, sino que implica también la equidad y ética entre sus miembros. La investigación realizada se basa en el ordenamiento jurídico venezolano vigente, respetando la jerarquía de cada norma, primordialmente lo dispuesto en nuestra Constitución del 99, que establece lo siguiente. En el artículo 2, Venezuela se constituye un Estado democrático y social de derecho y de justicia, que propugna los valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación: la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el
pluralismo político. ¿Qué quiere decir este artículo? Que los valores rectores de nuestro ordenamiento jurídico, tomando de estos la igualdad, la solidaridad y la responsabilidad social, lo que sirve como inspiración para el desarrollo de este trabajo de investigación, y así hacer realidad la igualdad de los derechos y de oportunidades del adulto mayor en cuanto a su goce y ejercicio. Por su parte, para que se logren los fines del Estado, se debe asumir protagónicamente y participativamente la defensa y promoción de dichos principios por parte de todos los venezolanos. Ahora bien, en el desarrollo del presente trabajo de investigación se emplea la difusión del conocimiento jurídico como forma de coayudar en la educación alternativa y en el acompañamiento a grupos vulnerables como lo son los adultos mayores. Esto permitirá identificar realmente con el hábitat y recursos humanos para determinar la calidad de vida de los adultos mayores y reflexionar de manera conjunta sobre la necesidad de potenciar y perfeccionar las acciones del trabajo social con la tercera edad para mantenerlos activos e integrados socialmente a una vida cotidiana. En la segunda parte está el soporte contextual, en donde se encuentran los estudios previos. Es importante señalar que para Foster, en 1994, se señala que la noción de vulnerabilidad no se limita a la falta de satisfacción de necesidades materiales, sino que también incluye las conductas discriminatorias. Uno de los rasgos distintivos de este fenómeno es la incapacidad de actuar o de reaccionar a corto plazo. De hecho, la vulnerabilidad va más allá de la pobreza, aunque sea en esta última condición donde tal situación se presente de manera más cotidiana y más cruda. Partiendo de lo anteriormente dicho, para Forster, en 1994, yo considero que es el más eficaz para el trabajo de investigación que estoy realizando, ya que el autor afirma que la vulnerabilidad no se limita en cuanto a términos de incapacidad. Para esto es necesario aprender un poco de sociología. Mientras que un científico teórico se interesa en cómo funcionan las cosas, el científico práctico se interesa en cómo utilizar ese conocimiento y obtener resultados útiles. Por lo tanto, queda demostrado que como sujetos sociales, los adultos mayores, protagonistas de la investigación, son el fundamento de que la convivencia e intercambio entre ellos, sistematizando su intercambio de ideas, incluso sus limitaciones, sobre todo de salud, al reunirse en las diferentes actividades compartidas, se sintieron más solidarios y existió un acercamiento dentro de su núcleo social, igualitario, más aún las familias y sus integrantes. Ellos también crecieron desde su afecto con mayor respeto a estos abuelos, por decirlo así cariñosamente, porque eso es lo que fueron para todos. En el presente trabajo de investigación se abordan los diferentes aspectos investigativos que sirven de base para elaborar el trabajo de investigación exigido por la Universidad de Yacambú. En relación a los antecedentes previos a mi investigación, existe un trabajo de grado que lleva por nombre el abandono del adulto mayor como conducta social violatoria del Estado de Derecho, la cual fue realizado por Tapio Fabiola en la Universidad de Yacambú. Del mismo modo, considero que este trabajo de investigación guarda relación con mi trabajo de investigación, puesto que se pide garantizar la igualdad entre los individuos, es decir, los ciudadanos del Estado, en donde surgen las políticas públicas e influye la garantía de los derechos humanos aprobados por las Naciones Unidas en 1942. Es por ello que este trabajo de investigación aporta a mi trabajo de investigación cierta información
acerca de aquellos proyectos y programas dirigidos a consagrar el desarrollo y crecimiento de la sociedad en lo que respecta a lo social, la cultura y la salud, ya que el problema con los adultos mayores se debe al tipo de economía social que ve a los adultos mayores como personas incapaces. Por otro lado, hay un trabajo de investigación realizado en la Universidad de Cambú por Ana María Rodríguez, la cual el mismo lleva por nombre Protección del Adulto Mayor, embarcando en las disposiciones jurídicas venezolanas. La presente investigación realizada por Ana María le brinda tal información a mi trabajo de investigación, pero de forma jurídica, ya que se mencionan fuentes legales tales como lo es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Por otra parte, tenemos un trabajo de investigación realizado por Nancy Guerrero y María Clara Yepes en la Universidad de Nariño, Colombia, la cual el trabajo de investigación lleva por nombre Factores asociados a la vulnerabilidad del adulto mayor con alteraciones de salud. Este trabajo de investigación aporta a mi trabajo de investigación diversa información, ya que la problemática tratada es determinar cuáles son los factores que vuelven vulnerables a los adultos mayores en la sociedad. ¿Okay? En cuanto a las bases teóricas constituyen el fundamento de este presente trabajo de investigación, pues es sobre este que se construye todo el trabajo de investigación. Es por ello que las bases teóricas permiten adquirir y aclarar conocimientos sobre el tema, además de consolidar las bases para el entendimiento y correcto desarrollo en cuanto al cumplimiento de los objetivos de investigación planteados. Como primera teoría, tenemos cuáles son los derechos que tienen los adultos mayores. Es evidente que todos conocemos dentro de nuestra familia, amigos y vecinos, a personas mayores, es decir, personas de 65 años de edad en adelante. Los que todavía no somos personas mayores o de la tercera edad, ya quisiéramos tener asegurado que llegaríamos a serlo. Por eso, el simple hecho de ser una persona mayor ya es un privilegio, que consta más tiempo de vida, con el consecuente cúmulo de experiencia y de sabiduría que supone vivir más. Pero no solo se trata de vivir más, sino de vivir mejor. Las personas ancianas que tienen 80 o más años de edad cada vez son más numerosas. Hasta hace poco la longevidad era algo extraordinario, ahora es algo normal. Hoy es común ver personas de más de 80 años muy activas, llenas de ilusión y de ganas de vivir más tiempo y aprovecharlo mejor. Tienen inquietudes culturales, sociales, tecnológicas y hasta deportivas. Y por qué no afectivas. Según el Departamento de Asuntos Sociales y Económicos de la Organización de las Naciones Unidas, 1 de cada 10 habitantes del planeta tiene ahora 65 años de edad, o incluso hasta más. Es un sector amplio de la humanidad, ya que ser anciano o ser mayor es una etapa más de la vida y debe asumirse con la misma tranquilidad con la que se asume la infancia, la adolescencia, la juventud, la madurez. Conlleva cada vez una respectiva dificultades para asumir. En efecto, los gobiernos tienden a poner en marcha mejores y más desarrollados sistemas de asistencia para las personas mayores, como seguridad social o atención médica gratuita o de precio reducido, programas culturales y de esparcimiento apropiado, centros de personas para la tercera edad,
residencias, leyes de dependencia para cuidar de sus mayores, enfermos, entre otros. Pero hay que reconocer que estamos todavía muy lejos de valorar y considerar los derechos de las personas mayores como es debido. En tal caso, los derechos de protección, participación e imagen de las personas mayores deben ser una prioridad de las autoridades para cuidar su particular vulnerabilidad, lo cual no debe confundirse con proyectar una imagen distorsionada de los mayores como personas decrépitas o con pocas posibilidades de futuro. En la Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 25, parágrafo primero, se establece que todas las personas tienen derecho a un nivel de vida adecuado para la salud y el bienestar propio y de su familia, incluyendo comida, ropa, hogar y atención médica y servicios sociales necesarios. El derecho a la seguridad en caso de desempleo, enfermedad, discapacidad, viudez, edad avanzada o cualquier otra carencia en circunstancias ajenas a su voluntad. Es por ende que las personas mayores tienen derecho a no ser discriminadas por su edad, ni a ser consideradas inútiles o improductivas en la sociedad, ni mucho menos en su entorno familiar. Al contrario, pueden aportar mucho más de lo que creemos, si contamos más con ellos. Claro, debemos darle por lo menos las mismas oportunidades, beneficios y privilegios de los miembros de la sociedad y de la familia. Y al mismo tiempo debemos brindarle más comprensión, paciencia y cariño. Es concebible que pueda haber sociedades, instituciones o familiares que maltraten o ignoren a sus ancianos. La persona mayor, ya sea hombre o mujer, como cualquier otra persona, tiene derecho a no padecer trato cruel ni abandono, ni mucho menos abuso psicológico o físico. De la otra teoría se tiene el problema de vulnerabilidad de los adultos mayores en la sociedad. ¿Cómo deberíamos entender el término de vulnerabilidad? Su significado, su magnitud, sus causas y sus implicaciones pueden verse desde diferentes perspectivas. Tiene de hecho un significado propio y una lectura distinta. El término aludido, si se analiza desde la perspectiva del individuo que está en situación de vulnerabilidad, que si se ve como fenómeno que atañe a un grupo social determinado, tiene también su propio y particular acento. Como concepto de vulnerabilidad social, es decir, como fenómeno que afecta a la estructura de una sociedad nacional, e inclusive si se observa como realidad supranacional. En términos más particulares, la no satisfacción de las necesidades humanas fundamentales vuelve vulnerable a un individuo, a un grupo social o a una sociedad. Y estas necesidades básicas, fundamentales, que es indispensable atender a tiempo de evitar que vuelvan vulnerables a un individuo o a un conglomerado social, son finitas, pocas y clasificables. Además de que las mismas en su nivel esencial, en todas las culturas y en todos los periodos históricos, lo que cambia a través del tiempo y de las culturas es la manera y los medios utilizados para su satisfacción. La vulnerabilidad en términos generales no es por otra parte cuestión de situación personal, sino de circunstancia social, de fenómeno que se ubica en la estructura misma de una sociedad. No se trata de un asunto que se puede ser resuelto por el ser humano aislado, por medio solamente de su empeño personal e individual, sino que se trata de un fenómeno estructural. La combinación de algunas características sociales y biológicas, así como de ciertos contextos estructurales, da origen a grupos poblacionales que son socialmente vulnerables. También hay grados en la intensidad de la vulnerabilidad. Los aspectos sociales tales como clase, género, etnia, preferencias sexuales, edad y las condiciones estructurales del contexto
como la cultura, la política y la economía. A través de eso determinan el grado de vulnerabilidad de un grupo, de un individuo o de un conglomerado social. Por lo tanto, este es un fenómeno que requerirá ser atendido fundamentalmente en su perspectiva holística, a fin de pretender que sea resuelto en su origen mismo, en su esencia. Pero vamos en principio a qué se refiere tal concepto. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos señala que el término vulnerabilidad hace referencia a las condiciones de indefensión en la que se puede encontrar una persona o un grupo o una comunidad. Señala la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el 2010 que pueden ser vulnerables porque no cuentan con los recursos necesarios para satisfacer las necesidades humanas a las que se enfrentan en su calidad de ser humano, tales como la alimentación, el ingreso económico, la vivienda, los servicios de salud y el agua potable, y que esta situación está en función de la capacidad de respuesta individual o colectiva que tienen frente a una situación de necesidad determinada. ¿Okay? Por último, la última teoría tiene que cuáles son los factores asociados a la vulnerabilidad de los adultos mayores. Es evidente que existen factores que convierten a estos adultos mayores altamente vulnerables, como son la presencia de hipertensión arterial. Este tipo de enfermedades en la población de edad avanzada son de 3 o 2 veces mayor. En países de ingresos bajos y medios que en de los ingresos altos. Incluso en algunos países la mayor carga para la salud de las personas mayores proviene de enfermedades como cardiopatías, accidentes cerebrovasculares, discapacidad visual, pérdida de la visión y demencia. Con frecuencia las personas de edad avanzada padecen varios de estos problemas de salud. Al mismo tiempo, diferentes estudios han reportado que en la población adulto mayor, las mujeres son el grupo que prevalece, siendo este un factor que determina su condición social desfavorable cuando llegan a esta etapa de la vida. Esta situación se agrava si se tiene en cuenta que desde el punto de vista fisiológico, los individuos con la edad acumulan situaciones que lo van haciendo gradualmente dependientes por la disminución de la fuerza física, deficiencia de algunas capacidades como la visual, auditiva, cognitiva, la disminución de habilidades que le impiden tener una vida independiente. La hipertensión arterial es la alteración más frecuente en las personas mayores de 20 años en todas las partes del mundo y se convierte en un factor de riesgo para la presencia de otras enfermedades. La frecuencia de la hipertensión arterial aumenta con la edad y se considera que desde los 50 años casi el 50% de la población mayor la padece. Es por ello que los factores de riesgo que hacen vulnerables a los adultos mayores son vivir en regiones deprimidas, económicas, social y geográficamente aisladas. No contar con el acompañamiento de una persona para su cuidado y tener hipertensión arterial, variables que se deben tener en cuenta en la prestación de los servicios de salud y en la asignación de recursos para la protección de un grupo poblacional que necesita que se rompa la cadena de la inequidad y la desigualdad social. Ahora bien, con respecto a las bases legales, el presente trabajo de investigación se basa en el ordenamiento jurídico vigente, respetando la jerarquía de cada norma, siendo primordial lo dispuesto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, que establece que el artículo 2, Venezuela se constituye un Estado democrático y social de derecho y de justicia.
que propugnan los valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación: la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general la preeminencia. Este artículo establece los valores rectores de nuestro ordenamiento jurídico, tomando de estos la igualdad, la solidaridad y la responsabilidad social, lo que inspira el desarrollo de este trabajo de investigación para hacer realidad la igualdad de derechos y de oportunidades del adulto mayor en cuanto a su goce y ejercicio. Por otra parte, el artículo 3 establece: el Estado tiene como fines esenciales la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto de su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular, la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, la promoción de la prosperidad y el bienestar del pueblo y la garantía del cumplimiento de los principios, derechos, deberes reconocidos y consagrados en nuestra Constitución. Es por ello que para que se logren los fines del Estado y se deben asumir protagónicamente y participativamente la defensa y promoción de dichos principios por parte de todos los venezolanos, en el desarrollo del presente trabajo de investigación se emplea la difusión del conocimiento jurídico como forma de coadyuvar en educación alternativa y acompañamiento a grupos vulnerables, como lo es el de los adultos mayores. Con respecto al artículo 21, que también sirve como de base legal, se establece que todas las personas son iguales ante la ley. No se permitirá discriminación alguna y las leyes garantizarán las condiciones jurídicas y administrativas para la igualdad ante la ley. Es evidente que es un derecho de todo ciudadano el beneficio de los programas sociales. Es por ello que el artículo garantiza su condición social sin menoscabarlo por el solo hecho de ser un adulto mayor. Ahora bien, en la tercera parte, en la orientación procedimental, la naturaleza de la investigación, de acuerdo al carácter de la investigación social, en este estudio se presentó el modelo de paradigma cualitativo. El mismo incentivó a descubrir el sentido y significado de las acciones sociales, en donde Rojas afirma en 1996 que el estudio de la realidad social recibe de la sociedad en que vive y de la institución o grupo al que sirve con condicionamientos políticos e ideológicos que imponen determinadas características a su práctica profesional. Tales condiciones se manifiestan en la selección de los problemas de investigación, en la elaboración del marco teórico y en la determinación de los métodos y técnicas que utiliza, así como el análisis e interpretación de los resultados y en el tipo de soluciones que se proponen. Por lo tanto, la investigación cualitativa es un planteamiento sistemático y subjetivo que se utiliza para describir las experiencias y situaciones de la vida y darle significado. Esta metodología surgió de las ciencias sociales y del comportamiento como método para atender a la naturaleza única, dinámica y holística de los seres humanos. De igual forma, García Quirós y Montoya establecen que el investigador social tiene un importante papel y responsabilidad en el conocimiento social. Dicho conocimiento se constituye en un factor esencial de transformación, es decir, que el investigador social no es un simple descriptor de los fenómenos sociales, sino un sujeto en proceso que busca las conductas
humana significativa. Por otra parte, en relación con los objetivos que se pretende alcanzar con la presente investigación, el proceso metodológico que se utilizó correspondió a las técnicas de análisis documental, ya que este tipo de técnica me permitió el análisis de textos, libros e informes que contemplan información para la temática tratada. De acuerdo con Quintana, esta técnica constituye el punto de entrada a la investigación. Incluso en ocasiones es el origen del tema o problema de investigación. Los documentos, fuentes, pueden ser de naturaleza diversa, personales, institucionales o grupos, formales o informales. A través de ello es posible obtener información valiosa para lograr el encuadro que incluye básicamente descubrir los acontecimientos rutinarios, así como los problemas y reacciones más usuales de las personas o cultura objeto de análisis. Asimismo, conocer los nombres e identificar los roles de las personas clave en esta situación sociocultural. Revelar los intereses y las perspectivas de comprensión de la realidad que caractericen a lo que han escrito los documentos. Ahora bien, en cuanto a las técnicas de recolección de datos, la técnica de recolección de información, es relevante señalar que se implementó el análisis crítico, lo cual es la evaluación interna del desarrollo lógico de las ideas, planteamientos o propuestos de un autor. Puede decirse también que es la interpretación personal respecto a la posición de un autor, a partir de los datos principales extraídos de un texto escrito por el autor. La técnica implica la realización de inferencias, razonamientos, comparaciones, argumentaciones, deducciones, críticas, estimaciones y implicaciones, entre otras. Se inicia a partir de las técnicas del subrayado y del resumen analítico, en donde se habían dejado al descubierto las ideas. No se han dejado descubierto las ideas principales, los argumentos que lo soportan, la coherencia entre ellas, los errores y contradicciones. También se utilizó la técnica de análisis de contenido. Como hemos comprobado, actualmente se puede considerar que el análisis de contenido como una forma particular de análisis documental, como un análisis de documentos, con esta técnica no es el estilo del texto lo que se pretende analizar, sino la de las ideas expresas en él, siendo el significado de las palabras, tema o frase lo que intenta cuantificarse. A juicio de Bardi, en 1986, el análisis de contenido es un conjunto de instrumentos metodológicos aplicados a lo que él denomina como discurso, contenido y continente, extremadamente diverso. El factor común de estas instituciones y tipo de técnicas múltiples y multiplicadas, desde el cálculo de frecuencia, suministrada de datos cifrados, hasta la extracción de estructuras que se traducen en modelos. Es una hermenéutica controlada basada en la deducción. La inferencia es la técnica. La inferencia, Esta técnica se constituye en un instrumento de respuesta a esa curiosidad natural del hombre por describir la estructura interna de la información, bien en su composición, en su forma de organización o estructura. Bien, en su dinámica, esta técnica centra su búsqueda en los vocablos u otros símbolos que configuran el contenido de la
comunicaciones y se sitúan dentro de la lógica de la comunicación interhumana. De esta manera, las técnicas de análisis crítico y análisis de contenido me permitieron estructurar de forma ordenada y lógicamente las ideas. Ayudó a cotejar fácilmente las citas de los autores consultados. Permitió tener el control sobre el avance en el dominio del tema. También proporcionó el proceso de elaboración y revisión del mismo. En cuanto a las técnicas de análisis de la información, una vez recolectada toda la información para el análisis de los datos que se va a utilizar en el presente trabajo de investigación, la cual radica a la atención sociojurídica al adulto mayor, se procedió a emplear las técnicas para gestionar los conocimientos provenientes del análisis y así poder aportar conclusiones y recomendaciones inherentes al tema objeto de estudio. En este mismo orden de ideas se presentó el desarrollo del análisis crítico, dejando en claro que es aquella evolución evolución interna del desarrollo lógico de las ideas, planteamientos o propuestas de un autor. Ahora bien, en el momento del análisis se presentó claramente la observación de investigaciones del mismo tema a desarrollar debido a su nivel de importancia y jerarquía. Finalmente se presentó el análisis de contenido, la cual consistió en aquel análisis de contenido de textos informativos a partir de los elementos hallados en él mediante la aplicación de las técnicas anteriormente descritas en el tema de desarrollo. Asimismo, considero que una vez concluida y presentada la investigación es importante dar a conocer a la comunidad universitaria los resultados para impulsar la realización de nuevas investigaciones sobre el tema que generen nuevos conocimientos inherentes a la vulnerabilidad del adulto mayor. Muchas gracias por su atención.